Buenas Jesús, bienvenido al podcast. Estoy encantado de tenerte aquí. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias, Íñigo. Muy bien. Aquí de mañana. Tenía muchas ganas de grabar este podcast contigo. Creo que va a estar súper guay, que vas a aportar un montón. Y me gusta empezar un poco para que la gente te conozca, que te presentes. Sé que a veces cuesta, pero me gustaría que nos cuentes un poco quién es Jesús y a qué te dedicas. Vale. Pues bueno, mi nombre es Jesús Ochoa. Primeramente, a mí me gusta decir, ¿no?, que soy entrenador. Llevo trabajando en entrenamiento. Bueno, llevo trabajando desde el año 2011, como empecé como monitor de sala en un gimnasio tradicional, o sea, un gimnasio típico comercial. Y ya después di el salto un poco al entrenamiento personal en el año 2012. Y desde el año 2012 hasta hasta el verano del 2021, dejé de trabajar en entrenamiento personal así en este tipo de centros. Siempre he trabajado en centros, en gimnasios comerciales digamos, grandes cadenas, ¿no? Trabajaba en Virgin Active y en Home Place también, que son cadenas así grandes, potentes, donde también el poder adquisitivo del cliente es un poquito más alto y el formato en el que he trabajado de entrenamiento personal siempre ha sido one-to-one. Y bueno, hasta agosto estuve trabajando así en esas cadenas, ahora ya tengo mis clientes, que tengo unos cuantos clientes a nivel presencial que trabajo con ellos, muy pocos, y actualmente me dedico un poco más al entrenamiento online. Y nada, en cuanto a, bueno, formaciones, pues yo creo que son un poco como digamos, lo que yo llamo, no las básicas, pues, pero sí que he hecho Exos, he hecho DNS, he hecho FMS, he hecho EPFA también, muy ahí relacionada con el Barefoot. He hecho unas cuantas de programación de entrenamiento de fuerza también. Y nada, con Qualis Motus también he hecho varias formaciones. Estuve trabajando también en FEDA 5 años como profesor en FEDA Madrid. Y nada, ahora pues ese ha sido como un pequeño resumen. Siempre he orientado toda la formación al entrenamiento personal, ¿vale? Bueno, porque era lo que me demandaba mi trabajo y eso. Y yo tenía ganas, Jesús, de traerte porque eres una persona que lleva bastantes años en el sector, que al final tienes mucha experiencia, no solo formaciones, que ya son muchas, sino que has practicado y que llevas tiempo entrenando y contigo y con tus clientes y eso se valora y aporta muchísimo, creo yo. En redes sociales hablas un montón y tratas muchos temas acerca de las kettlebells. Tienes una formación que quiero hablar luego, que yo mismo he hecho y me encanta. Y me gustaría un poco que cuentes cómo empezaste en el mundo de las kettlebells, en el mundo de la competición, que creo que es un mundo que no mucha gente lo conoce y que puede ser interesante. Mira, yo empecé a entrenar con kettlebells, bueno, primero conocí las kettlebells por el CrossFit, ¿vale? Nunca había visto una kettlebell en mi vida y en esa época era como 2013, 2014, estaba el CrossFit aquí entrando un poco con fuerza y me llamó la atención porque vi la kettlebell y tal, y me puse a buscar y conseguí, bueno, una formación aquí en Madrid que la daba un amigo mío que es Gastón Yorlando y Sandra Carbonell, son una pareja y fueron de los primeros que empezaron a trabajar con kettlebells aquí en España y la verdad es que su formación me encantó. O sea, hice la formación, me flipó la herramienta, tuve sensaciones que no había tenido a la hora de entrenar, o sea, sensaciones muy diferentes, el trabajo era totalmente diferente a lo que yo había hecho anteriormente. Así que llevo muchos años entrenando bueno, entrenando en sala fitness, ¿no? Con este entrenamiento, el que todos conocemos, ¿no? El tipo de culturismo, de fuerza o de powerlifting. Y el entrenar con kettlebells pues me abrió una ventana diferente. Y bueno, gracias a la amistad que hice con Gastón y Sandra, yo sí que quedé bastante curioso con el entrenamiento con kettlebell, practicaba bastante, siempre hablaba con Gastón y le mandaba algún vídeo o alguna cosa, porque ellos son muy abiertos a eso. Conmigo ellos siempre se han portado muy bien conmigo y me ayudaba un montón. Oye, corrige esto en este vídeo, en el clean haz esto, en el clean busca esto. Y también él vio un poco como la motivación que yo tenía y me animó un pelín a competir en el kettlebell maratón. Una disciplina que se llama kettlebell maratón, que a diferencia del tradicional, pues es con una sola pesa
Y bueno, se trabajan desde 30 minutos hasta 60 minutos y puedes realizar tantos cambios de mano como quieras, realizando cualquiera de los ejercicios básicos que puede ser el clean, el jerk y el snatch. Competí, la primera competición que hicimos fue en Francia, un campeonato de long cycle, y me fue bastante bien. Y luego sí competí unas cuantas veces aquí en España y tal, y la verdad es que bien. Es cierto también que en esa época estaba empezando todo el tema se estaba dando a conocer todo ese tema del kettlebell deportivo, del kettlebell maratón, y el nivel que hay ahora no es, o sea, es 1000 veces mejor que el que había cuando yo empecé. Era un poco, resaltabas un poco yo digo que me fue bien compitiendo, pero porque éramos muy pocos también. Eso hay que recalcarlo. Ahora hay muchísimo nivel, el nivel es muy alto, el deporte ha crecido muchísimo aquí en España, pues, por gente que lo está moviendo. Y bueno, luego dejé de competir un tiempo porque no, digamos que no le... Una vez que fue aumentando mi formación o que me fui formando cada vez más en todo este tema de valoración y muy enfocado al entrenamiento personal y al tipo de población con el que yo trabajaba, que era, digamos, población general, ¿no? Y también muy ligado a la estética, veía que ese formato de kettlebells, como yo lo conocía, que era el formato competitivo, no colaba. O sea, no era muy viable metérselo a la gente, ¿no? Ya una vez que vas valorando y que vas viendo, pues ya te encuentras con ciertas restricciones, probablemente a nivel de movilidad o a nivel de movilidad tanto en la pelvis como en el tórax, que me hacía muy difícil avanzar con este tipo de público hacia ese kettlebell deportivo que yo conocía. Y digamos que lo aparqué un poco de lado. También estaba un poco cansado de entrenar porque dediqué mucho tiempo entrenando solo a eso, muy específico, y también eso te quema mucho. Y bueno, durante ese tiempo seguí aumentando mi formación y estuve formándome pues, un poco todo, líneas generales, valoración, calidad de movimiento, un poco la línea más o menos que se sigue, seguimos aquí en España, y no le encontraba sitio a las kettlebells hasta que me planteó un amigo que tiene un gimnasio aquí en Madrid, que quería llevar un grupito, una clase de kettlebells en su gimnasio, y me preguntó si le podía echar una mano con eso y tal. Y estuvimos probando un grupo de entrenamiento con kettlebells, concretamente de chicas, y la verdad es que el feedback fue bastante bueno, porque pude poner en práctica lo que había aprendido antiguamente, o sea, en la competición, el tiempo que estuve compitiendo, y puse en práctica también lo que había aprendido durante la formación, ¿no? O sea, todas las cosas de comunicación, eh, metía ya cositas de la entrada en calor que ya trabajaba algo sobre la respiración o le daba mucho más importancia a lo que es el trabajo de movilidad, mucho más que el trabajo de la capacidad como tal, ¿no? En algunas fases. Y la verdad es que tuvimos buenos resultados y de incluso sacamos un pequeño equipo de competición de unas chicas. Yo también me animé y volví a competir y tal. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia chula. Y eso ha sido un poco mi experiencia con el kettlebell de competición. Y gracias a eso también me animé un poco pues, a generar un poco mi estructura de trabajo, ¿no? Con las kettlebell. Una vez que ya lo llevas madurando un poco, una vez que pasas por todas las formaciones y que ya las maduras un poquito y que ya tienes como un poco más asentado tu sistema de trabajo, ahí ya dije, pues mira, para mí la kettlebell la veo así, me está funcionando, me funciona bien y bueno, ¿por qué no probar el transmitirlo, ¿no? A la gente. Qué bueno, Jesús. Encima es una herramienta que yo creo que ahora está un poco más de moda, que antes no era conocida. Y es una pasada que yo a la gente cuando se lo cuento, yo no tenía ni idea, pero que haya un deporte de kettlebells, de competición, y que además el deporte, yo creo que no lo he practicado, pero que es muy duro, es una pasada. Y lo guay es eso, que lo conociste y que al fin y al cabo es una persona que ha usado muchísimo, muchísimo la herramienta, muchísimo. Sí, la verdad es que siempre, desde que me formé la primera vez, nunca he dejado de entrenar con ella. Así lo haya, o sea, así ya no haya estado enfocado
al formato tan competitivo, ¿no? Con esos ejercicios básicos, pues siempre metí algo de kettlebells o en la entrada en calor Mm, o algún día que me dejaba libre para más de acondicionamiento o una cosa así, pues hacía unos cuantos snatch o algunas cuantas cosas para también mantener mm, la práctica sobre la habilidad, mm, ¿no? Y bueno, bien, eso me ayudó bastante a madurar también tanto a nivel técnico como a aprender a introducir la herramienta en planes de entrenamiento que no fuesen mm. enfocados solamente en la competición, ¿vale? Y a verla ya como un medio, no como un fin. Yo creo que el problema al principio que yo tenía era que veía la kettlebell solamente como un fin. O sea, en mi cabeza solo entrenar con kettlebells eran clean and jerks y snatch. Y no lo encontraba, o sea, me era muy difícil encontrar la aplicación dentro del formato salud o cómo incluirla dentro de un plan de entrenamiento con otros objetivos que no fuese ese. Entonces, bueno, ya con el tiempo eso son cosas que se van madurando a medida que uno va cogiendo experiencia y bueno, Qué bueno. ahí. Sí, al final es como el tema de las formaciones, ¿no? Que a lo mejor haces FMS y ya todo es FMS, los test globales, o haces otra y coges todos los test del otro. Y como dices tú, que es un poco integrarlo, que cada uno tiene su herramienta y luego tú lo puedes introducir donde mejor te venga. Mm. Claro. El tema, Jesús, hablando de las kettlebells, que creo que es súper interesante, me gustaría que comentes qué utilidades puede tener una kettlebell o qué beneficios puede aportar, porque creo que son muchos y que todavía hay mucha gente que no los conoce. Beneficios. A ver, a nivel de entrenamiento, es una herramienta primero que tiene un componente, los movimientos que se utilizan son movimientos en su mayoría balísticos, digamos los básicos, ¿no? El swing, los clean, los Mm, jerks, los snatch. Son movimientos balísticos que ya te van a obligar a que tu cuerpo se reorganice para poder estabilizar el peso cada vez que estás ejecutando el ejercicio. A diferencia de entrenar con una mancuerna o entrenar con una barra, cuando tú entrenas con una kettlebell o cuando la kettlebell empieza a trabajar con ese componente balístico y va cogiendo inercia, es como si estuvieses trabajando con un elemento vivo. ¿Vale? O sea, es como si la kettlebell tuviese vida propia, no vas a tener 100% el control sobre ella, ¿vale? Porque ya va cambiando de sitio constantemente. Entonces ya te enseña pues, a reorganizarte, ya que tu cuerpo se fortalezca a través del movimiento, ¿vale? Las adaptaciones que vas a conseguir obviamente no van a ser de un aumento de fuerza excesivo o un aumento de la masa muscular excesivo como tal, pero sí que vas a aprender a moverte, ¿no? Aprendes, por lo menos en el grip, vas a aprender tienes que aprender a soltar un poco la tensión y a meterla en ciertos puntos de los movimientos que hagas. Y eso también es parte del movimiento, ¿no? Quitar tensión, meter tensión, quitar tensión, meter tensión, alternar esos puntos. Y yo creo que eso es bastante importante y es una de las cosas que yo más valoro de ese tipo de trabajo. Y luego también, bueno, a la hora de aplicarlo con población general, si sigues ciertos pasos y generas pues, una buena base, una buena base no solo tanto de movilidad o estabilidad, sino también de fuerza inicial para que la gente pueda soportar cargas a la hora de introducir movimientos balísticos o movimientos en los que tengas que acelerar el peso de forma rápida, pues también te ayuda muchísimo, ¿no? Sobre todo nosotros que trabajamos con población general, cuando llegamos a ese punto en que buscamos que la persona acelere el peso de forma rápida o aplique fuerza de forma rápida, pues las que te puede ser una herramienta bastante válida y bastante con mucha aplicabilidad. Aparte de eso, como entrenador, es un elemento que es económico, o sea, en teoría económico, ¿vale? Si comparas el precio que te va a costar una barra, unos discos, al final una buena barra con un buen juego de discos, se te puede subir a 700, 800, 1000 euros, ¿vale? Para poder entrenar con una barra y unos discos. Y luego tienes pues todas las limitaciones que tienes con la barra con 1000 euros que tú te gastes o menos de 1000 euros, con 700 euros que te gastes en kettlebells, te puedes armar un buen gimnasio con varios pesos, con varias cosas hombre, eso es relativo. Y con un par de kettlebells puedes hacer un entrenamiento en cualquier lado como entrenador,
¿vale? O sea que eso también es una ventaja que tienes el de manejar la herramienta. Y como yo digo, ¿no? Siempre hay que buscar un poco la forma. Yo llevo siendo autónomo desde hace muchísimo tiempo y algo que yo recalco siempre y que de verdad lo digo porque me parece súper importante es la necesidad de facturar. O sea, nosotros necesitamos facturar para poder formarnos, para poder pues, cubrir nuestros gastos y para poder vivir medianamente bien. Entonces, si tú controlas de kettlebells, si haces una inversión y compras unas cuantas kettlebells y estás dado de alta de autónomo y das clases en un parque, tienes un grupo de 5 personas y cada persona, cada una de esas 5 personas por cada clase te da 10 euros por alguna clase de kettlebells. Coño, si son 5 personas, pues son 50 euros que estás sacando por una clase, ¿vale? Si ya tienes unos cuantos grupitos a la semana, puedes trabajar de ello, puedes vivir de ello, ¿vale? No necesariamente tienes que estar trabajando pues, o siguiendo, qué sé yo, te da mucha independencia a la hora de trabajar, ¿vale? Yo soy muy pro autónomo. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte de las ventajas, tanto a nivel de usuario, que te va a enseñar a moverte y a que el cuerpo se mueva de forma diferente, a que el cuerpo trabaje de una forma diferente, y como entrenador, pues te va a dar mucha libertad. Y también es un elemento diferenciador. Es un Mm. elemento diferenciador muy importante porque yo lo digo por mi propia experiencia. O sea, si yo no hubiese aprendido a entrenar con kettlebells, me hubiese dedicado tiempo a entrenar con ellas y a manejarlas y a curiosear un poco más, pues probablemente no estaría dando cursos como los estoy dando. ¿No? O no me llegarán mensajes todos los días preguntándome cosas de kettlebell. Entonces, eso ha marcado también un elemento diferenciador que a mí me ha ayudado en mi carrera profesional y bueno, que gracias a ello ahora me dedico un poco también a esta parte de formación. Qué bueno, Jesús. Y sí, yo creo que es una herramienta que tiene muchísima variabilidad, ¿no? Que al final te permite hacer cualquier tipo de trabajo de fuerza, de cualquier grupo muscular y que sobre todo que es divertida, que a mucha gente les gusta, yo creo que les empodera y que se ven fuertes y ágiles y eso también está súper bien, es algo a tener en cuenta. Y me gustó mucho algo que comentaste en tu curso, Jesús, que es una herramienta que la puedes usar para muchos objetivos, ya sea para rendimiento para salud y para readaptación. Y creo que es un punto súper fuerte que cuando sabes usarla, ¡buah! Puedes usarla en cualquier ámbito. Sí, es una herramienta muy versátil. O Mm. sea, realmente no es yo siempre digo, ¿no? Que es una herramienta muy versátil, pero también es importante que manejes tú también tus principios de trabajo para Mm. poderla aplicar como real, para que le puedas sacar más jugo. Y eso es una de las cosas que yo siempre recalco tanto dentro de la formación como con alumnos que tengo, clientes que tengo que entreno, ¿no? Aquí lo importante no es la herramienta, lo importante no son los ejercicios que hagas con ella, ni cuántos ejercicios te aprendas a hacer con ella, sino los principios que tú tengas para Mm. poderla aplicar con tus clientes, ¿no? ¿En qué momento la vas a meter en un trabajo de movilidad? ¿O en qué momento lo vas a meter en un trabajo con una readaptación? ¿O en qué momento si trabajas con rendimiento, pues qué progresiones puedes utilizar para sacarle máximo partido a la herramienta? ¿Vale? Entonces, lo importante siempre va a ser los principios que tú tienes dentro de tu trabajo y ya la herramienta es simplemente pues conocer la herramienta, cómo funciona, hombre, por lo menos conocer cómo sujetarla, Mm. cosas básicas. Sí, también creo que muchas veces a todos nos pasa que hemos tenido una época de buscar más ejercicios para y que menos ejercicios y más principios, que es lo mejor. Pero que no Eh, está mal, ¿eh? O sea, los ejercicios conocerlos también viene bien, sí. porque al final te abre más la caja de herramientas. O sea, yo hace tiempo yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, era todo esto que sí, del TRX, las kettlebell, era todo ese como boom del entrenamiento Mm. funcional. Y yo sí que invertí bastante formándome también con esas herramientas, o sea, con TRX, con el no sé qué. Hasta hice cursos de BOSU y de superficie inestable, o sea, que no. Y los cursos me los dio gente que es muy buena, incluso actualmente sigue siendo top en temas de formación aquí en España. Y aprendí mucho de ellos, pero
por lo menos aprendes a utilizar la herramienta con criterio, Sí, ¿no? Aprendes a ajustar un TRX pues, de forma correcta según el ejercicio que vayas a utilizar. Con las kettlebell lo mismo, aprendes a sujetarla bien, aprendes las inserciones de la mano, que esas cosas también son importantes. Y también al aprender ciertos ejercicios, pues ya te da más oportunidad para aplicar con tus clientes. sí, sí, no, no tengo duda. Y ahora que has comentado lo del TRX, tengo que admitir que me haría falta una masterclass, seguro. Me la voy a, me la voy a apuntar. Y en el tema de las kettlebells, Jesús, mucha gente que quiere comprarse unas no sabe por dónde empezar. No sé si recomendarías tú a lo mejor una serie de ejercicios básicos, primero a dominar, que para empezar en este mundo o la gente que quiere empezar a entrenar con ellas, ¿por dónde empezaría? La gente que, nada, empezaría por una base, dominar los, digamos, los ejercicios básicos, ¿no? De pues, los hinge de cadera, las sentadillas, los presses, los remos, utilizarla normal, como, primero como sobrecarga, Mm, ¿vale? O sea, como un elemento que sea sobrecarga y posicionándolo de forma que aprendas a hacer una buena sentadilla, que aprendas a hacer un buen hit de cadera, que trabajes los presses y que vayas generando una fuerza estructural, vamos, que le des un poco dando fuerza a la estructura mm, a través de pues, mejoras de la masa muscular, etcétera, etcétera, y que poco a poco, a medida que vayas trasteando, vayas avanzando un poco más hacia los movimientos más balísticos, ¿vale? Pero siempre si no hay más que esa buena base de movilidad y tal, o sea, aunque haya una buena base de fuerza a nivel técnico, pues que por lo menos sepas lo que es una bisagra de cadera, que sepas cómo mm. realizar una sentadilla de forma correcta y que ya poco a poco, como todo, esto es ir trasteando y poco a poco ir mejorando. Yo son los que recomiendo en cuanto a progresiones, pues empezar siempre, a mí los Turkish Get Up me gustan muchísimo, empezar a Mm. practicar sobre esas progresiones de ese Turkish Get Up, para que cuando llegues a movimientos más demandantes tengas una estructura que soporte cargas. Eso es lo más importante, que estructuralmente puedas soportar la carga, porque al final es un elemento que va con inercia, eh, que al Mm. final tienes que acelerar, desacelerar, o sea, tienes que tener ahí una buena estructura para soportar todo ese tipo de estrés que al final te va a meter la kettlebell. Que bueno, al final crear una buena base y unos buenos cimientos. Y lo que me cuentas tú, que el Turkish Get Up, que es un ejercicio muy potente para ello, que a lo mejor es muy técnico, que a la gente, yo por lo menos con los clientes, a veces les suelen coger un poco de manía al principio porque son muchos pasos, pero ya les digo que aporta mucho beneficio. Claro, eso es. Y Jesús, en tema que veas tú o que te suelas encontrar, ya sea en centros de entrenamiento o en entrenadores, ¿qué errores más típicos se cometen a lo mejor a la hora de usar la kettlebell? Y tienes algún consejo, por ejemplo, ya sea con el rack, con algún tipo de ejercicio o gesto. Mira, los errores más típicos que yo creo que ocurren es adelantarse un poco, o sea, adelantarse a los pasos. Yo he Hmm. visto clubes o centros en los que a lo mejor se hace alguna clase grupal y se mete en kettlebells y está la gente haciendo swing, pero que no, probablemente no han tenido una Hmm. etapa anterior a esa en la que ya han masterizado bien, pues todas esas bisagras de cadera o todo lo que dije anteriormente, ¿no? No tienen Hmm. esa fuerza estructural de base, que yo creo que eso es lo fundamental. Eso es más ese es uno de los errores que yo más veo, pero porque todavía nos dejamos llevar un poco por lo que quiere el cliente. Sí. Muchas veces la gente busca diversión o es que no, es que esto me aburre o que esta clase tal, y uno mismo también cae en el error de por hacer algo más dinámico, introducir este tipo de elementos que son diferenciadores cuando la base no es tan buena. ¿Vale? Entonces, yo creo que es una cuestión un poco más de... Hay formas de hacer que el entrenamiento sea más dinámico o más divertido, entre comillas, para el cliente, pero Hmm. respetando ciertos pasos. Yo creo que a la hora de trabajar con este tipo de material, tienes que tener una buena base. O sea, tienes que tener una buena base. Sí, yo creo que no suele pasar, ¿eh? Que a veces queremos darles diversión, pero también queremos darles un poco lo que necesitan y hay que buscar ahí el término medio. Claro, buscar el Sí. punto medio. Sí, sí, y a la gente le encanta hacer el kettle swing, pero yo por lo menos, vamos, en los gimnasios comerciales a los que voy, a la gente tiene bastantes fallos, sin duda. Mm.
Claro, mira, yo te puedo decir, yo tengo clientes que han entrenado conmigo durante mucho tiempo y que a lo mejor todavía no hacen kettlebell swing. Pero, o sea, porque no lo veo como un ejercicio obligatorio ni nada. O sea, utilizo la kettlebell a lo mejor por otras cosas, utilizo poleas, utilizo barras, utilizo máquinas, pero yo sé que esta persona, uno, no lo necesita de momento, le da un poco igual hacerlo que no hacerlo porque no es su prioridad. O sea, él viene simplemente por mejorar, por mantenerse sano, por mantenerse tal. Y segundo, que bueno, que a lo mejor no me compensa meterle el kettlebell swing a él. Entonces, no son cosas que son ejercicios obligatorios ni nada de eso. Sí, es simplemente saber cuándo aplicarlo y cuándo no. Qué bueno, qué bueno. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que hoy en día se toca bastante, Jesús, y lo tocas un poco en la formación tuya, que es el posicionamiento de la carga. Y creo que la kettle también al fin y al cabo te da un beneficio extra, que es el cómo jugar con ella para favorecer una posición u otra para el cliente. Me gustaría que habléis un poco de ello, acerca de, pues, de cómo la usas tú o qué beneficios puede tener, de cómo colocar la kettle en un lado o en otro. Sí, a ver, yo creo que una de las cosas bueno, que yo quise enfatizar un poco en la formación era, lo explico así un momentín, Hmm. el día uno de formación, pues siempre trabajamos un poco sobre el Turkish Get Up y sobre cómo generar esa base estructural de fuerza, que es lo que estábamos hablando, ¿no? A través de la utilización de la kettlebell. Al final es un curso de kettlebell. Que eso le suele impresionar un poco a la gente cuando va, ¿no? Porque piensan que al principio va a ser todo swings, cleans, snatch, tal. Y bueno, en realidad yo no lo planteé así. Yo lo planteé de una forma en la que esos principios estuviesen claros y que vieran un poco la opción de progresar. Y al inicio, cuando uno está generando esa base de fuerza estructural, la kettlebell probablemente la puedas usar eso como carga externa, pero también te va a ayudar muchísimo el cómo posicionarla, ¿vale? Más que todo es porque a la hora de trabajar con población general, una de las cosas que yo recalco bastante es que como entrenadores, si trabajamos con la salud dentro de las, ¿cómo es? De nuestras competencias como entrenador, Hmm. yo por lo menos me desenvuelvo en una sala de fitness. O sea, yo trabajo en una sala de fitness, no trabajo en otro lado. Entonces, yo dentro de la sala de fitness, pues mi objetivo, si esa persona viene por salud, es en esas fases iniciales que por lo menos aumente un poco la masa muscular y la fuerza. Hmm. Entonces, yo siguiendo principios básicos, como pueden ser de hipertrofia Hmm. o de ganancia de fuerza en estas etapas iniciales, que es básicamente lo mismo, utilizo la kettlebell como sobrecarga. Pero como también sé que vienen con ciertas limitaciones, probablemente a nivel de movilidad en el tren inferior o nivel de estabilidad o movilidad en los hombros, cuando posiciono la kettlebell en ciertos sitios también puedo favorecer otras cosas. ¿Vale? O sea, puedo favorecer a retrasar un poco más el centro de gravedad. Si hay un pelvic tilt anterior, o sea, una inclinación anterior de la pelvis, pues si colocas el peso siempre por delante de ti, ya te va a ayudar a trazar un poquito más el centro de gravedad y a favorecer más, por lo menos en la sentadilla, una bajada un poco más vertical, ¿no? Entonces, el aprender esas cosas a nosotros, a mí me ayuda, el utilizarla de esa forma, a mí me ayuda a que la persona cuando va a entrenar conmigo sienta que va a entrenar realmente, ¿vale? No sienta que va a entrenar conmigo y claro, si yo de una vez el primer día que va a entrenar le digo que la movilidad la tiene limitada y que la movilidad overhead la tiene limitada y que por eso necesitamos meter un trabajo más de calidad de movimiento, de más respiración, de base y tal, que yo sé que es muy importante para mejorar, pero también esa persona viene con unas expectativas que a lo mejor su objetivo es perder peso, aumentar la masa muscular, perder grasa, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que buscarme la vida para poder adaptarle el entrenamiento que tenga un estímulo correcto para aumentar esa masa muscular, porque al final es una dosis que tienes que dar de ejercicio. O sea, tienes una dosis mínima que tienes que cumplir para poder generar esos cambios de aumento de fuerza y de masa muscular. Si no cumples con esa dosis mínima de trabajo, pues el objetivo no se va a dar.
Y eso para mí es uno de los principales objetivos de trabajar con salud, tanto el aumento de la masa muscular como el aumento del consumo máximo de oxígeno, de la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, bueno, trabajando con la kettlebell, si yo la posiciono adelante, puedo atrasar un poquito más del centro de gravedad. Si hago a lo mejor algún ejercicio como no un press, pero algún ejercicio de estabilización con la kettlebell, una posición de cúbito supino, y simplemente le digo que la rote hacia un lado y al otro, y a lo mejor mediante esas, a medida que va rotando la kettlebell de un lado y al otro, le indico que respire en ciertas fases de esa rotación, pues también puedo favorecer a unas ganancias, por ejemplo, de la movilidad del hombro, ¿vale? O mejorar la movilidad del tren superior. Probablemente realizando unos paseos realizando movimientos como los paseos del granjero, sosteniendo la pesa abajo de un lado, le estoy dando capacidad al hombro también porque se está generando una fuerza de compresión ahí, le estoy dando capacidad de estabilizar el peso. Entonces, de esa forma voy fortaleciendo a la persona, digamos, sin forzar, sin estresarle mucho a nivel articular y voy consiguiendo las respuestas motoras que yo quiero, ¿vale? Sí. Si veo que a lo mejor al realizar un split squat, la tendencia es que la rodilla no va en línea con el pie, sino que cae un poco más hacia adentro, pues probablemente si le posiciono la pesa de ese mismo lado en el que está realizando ese split squat, del mismo lado que tiene la pierna delantera, voy a favorecer a que la persona en el apoyo vaya un poco más hacia la parte externa del pie, que busque más la rotación externa de esa cadera o que busque más el trabajo sobre esos rotadores externos de cadera y probablemente favorezca un poco más el trabajo sobre el glúteo o etcétera, etcétera, o sobre cierta musculatura, ¿vale? Favorezco al trabajo, al acceso a cierta musculatura para que trabaje. Y de esa forma, pues la persona va entrenando y se va fortaleciendo, va mejorando a nivel de movilidad, de estabilidad y no siente que van vamos, tiene sensación de esfuerzo, que yo creo que eso también es importante y que es una de las cosas que más marca la clave en los resultados. O sea, esa dosis mínima para cumplirla tiene que haber un esfuerzo. Si no hay un esfuerzo, es difícil que haya cambios, tanto a nivel fisiológico como a nivel de aprendizaje, ¿no? Tienes que lograr que la persona también se concentre a la hora de que esté entrenando para que pueda generar cambios y realmente mejorar ese aprendizaje a nivel, pues digamos, motor, ¿no? De ejecución de los ejercicios que quieres. Y bueno, yo creo que ese es uno de los beneficios de saber cómo posicionar la carga o cómo posicionarla, que yo en concreto lo hago en un curso de kettlebell, obviamente lo hago con una kettlebell, pero te puede servir lo que sea, poleas, o sea, cualquier elemento te va a servir. Sí, yo creo que es un punto muy fuerte que a lo mejor no tienes que estar con el cliente invirtiendo 30 minutos en trabajar la movilidad del hombro, sino que con saber unos principios básicos, pues a lo mejor que ganas ganancias con la carga. Y lo que dices tú, que a veces igual se nos olvida, pero que la gente quiere entrenar, la gente quiere sudar, la gente quiere trabajar los músculos y a muchos se nos olvida y pensamos que es mejor trabajar la respiración y mejorarles X movilidad cuando ellos son felices, quieren vivir en su día a día y entrenar más fuerte. Y es otro punto fuerte de la kettlebell, que si sabes también cómo utilizar la herramienta, te aporta otros beneficios más allá y vamos, creo que funciona súper bien, súper bien. Claro, yo es que simplemente eso, que es algo que me he encontrado bastante, ¿no? Cuando hacemos la formación. Sí que cuando he hecho las formaciones, que bueno, estaba ahí en Bilbao, también estaba en otras partes. Muchas de las características que tienen las personas que van los entrenadores que asisten a la formación es que la mayoría trabajan en centros y la mayoría trabajan con salud y población general. Entonces, claro, la población general, pues es gente que no se dedica al entrenamiento, ni son deportistas ni nada, cuya prioridad no es entrenar, pero es que también, pues probablemente llevan un exceso de un sobrepeso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué beneficio me puede traer a mí si una persona viene con sobrepeso el dedicar tanto tiempo al trabajo de la movilidad? Más bien debería dedicar más tiempo a hacerle que se enganche a un plan de entrenamiento o de la mano con un nutricionista, enfocarme en la pérdida de peso de esa persona y probablemente en lo que esa persona pierda unos cuantos kilos, la movilidad irá mejorando también,
¿vale? Y en el momento que esa persona se adhiera un poco más al plan de entrenamiento, pues cogerá un poco más de frecuencia de ir al gimnasio, se moverá un poco más, eso, sumado a la nutrición que esté llevando, pues también le beneficiará y eso realmente le prevendrá un poco más la salud, ¿vale? Entonces, yo es que lo veo desde ese punto de vista, ¿no? De mis competencias como entrenador es hacer que las personas mejoren en cuanto o sea, verdaderos marcadores de salud, como puede ser la tensión arterial o la presión arterial, perdón, o el colesterol, etcétera, etcétera, a través del ejercicio. Y eso se consigue obteniendo mejoras en la masa muscular y a nivel cardiorrespiratorio. Sí, vamos, yo pienso igual y no tengo duda. Para las personas, Jesús, que nos han escuchado acerca de las kettlebells, sé que es un tema a veces un poco difícil porque depende mucho de la persona y de lo entrenada que está o no, o qué ejercicios va a realizar, pero ¿qué pesos recomendarías tú? Es una pregunta súper común y a lo mejor, ¿qué pesos recomendarías tú para entrenar, ya sea un hombre o una mujer? ¿Con qué puede empezar? Mira, generalmente hay como una pequeña guía en la que para chicas se recomienda que empiecen mínimo con 8 kilos y los chicos con 12. ¿Vale? Mm, Esto puede variar dependiendo de la chica o dependiendo del chico. Hay chicos que tendrán que empezar con 8, chicas que mm, empezarán con 12. ¿Vale? Pero es importante que a la hora o sea, que haya algo de peso. A la hora de introducir esos movimientos balísticos o a la hora de empezar a trabajar con esa inercia, necesitamos que haya peso para que la kettlebell te dé un feedback, ¿vale? Y que puedas aplicar, que empieces a transferir esas fuerzas desde las caderas a lanzar el peso hacia arriba, como hacia adelante, como puede ser en un kettlebell swing, mm. ¿vale? Para que no tengas el error típico de subir la pesa con los brazos, como si hiciese una elevación de hombro. Entonces, siempre tiene que haber algo de peso para ese tipo de elementos de movimientos balísticos. Mm. Bien, si el objetivo es, hombre, si vas a trabajar ejercicios de fuerza, a lo mejor un press o alguna cosa, pues habrá gente que los 8 kilos para ellos serán mucho. Bien, que probablemente avanzarán rápido y mejorarán, pero bueno, eso. En elementos balísticos, si vas a kettlebells, pues mínimo 8 kilos, de 8 a 12. Si ya los vas a utilizar más como para ejercicios de sobrecarga o vas a trabajar más sobre Mm. fuerza de base con esos movimientos básicos, pues igual también puedes comprar una kettlebell un poco más pequeña, ¿vale? Y bueno, en cuanto a modelos, a mí me gustan más las kettlebell de competición. Me parece que son más cómodas al tener también siempre, al ser muy similar siempre Mm. la forma de la kettlebell, en los cambios de peso, en los aumentos de peso, no te va a implicar que tengas que variar la técnica, ¿vale? Y sobre todo en población como las chicas que suelen tener la mano un poco más pequeña que nosotros, cuando se dan saltos de peso, cuando ya trabajas con cargas más pesadas, hay dos tipos de kettlebell, ¿no? Digamos que serán las de hierro negras y las de competición, que son todas iguales con diferentes Mm. colores. Entonces, las de hierro negra, a medida que el peso va aumentando, el diámetro de la bola también va cambiando y va cambiando también el diámetro del asa de la kettlebell. Y luego no están estandarizados. Hay una marca las hace de una forma, otra marca las hace de otra marca las hace de otra. Entonces, si el diámetro del asa va cambiando mucho, una persona con la mano pequeña, pues le va a ser más difícil de sujetar al momento de que tenga que meter más, quiera aumentar un poco más la intensidad o quiera meter más carga en el entrenamiento. ¿Vale? Sin embargo, con una kettlebell de competición, pues eso no te va a pasar porque siempre vas a tener el mismo tamaño del asa. Y luego a nivel de posicionamiento, mm, el posicionamiento de la kettlebell no suele ser agradable al principio, ¿no? Siempre la bolita te presiona ahí en el antebrazo, te genera un poco de dolor, Mm. etcétera, etcétera. Si la pesa, un fallo que tienen o que del por qué a mí no me gustan mucho las cast iron, las negras, es que el diámetro de la bola también va cambiando. Entonces, cada vez que hagas la posición de rack, pues la pesa te va a apoyar en un sitio distinto. En cambio, las de competición no. Las que de competición siempre te va a apoyar en el mismo sitio y siempre va a ser más o menos el asa de la pesa igual. Sí, Jesús, yo opino igual. A mí también las kettlebells de competición me encantan. Aparte que son súper bonitas, son muy útiles para la gente.
Y creo que hemos hablado un montón de kettlebells, pero un montón que la gente ya sabe por qué tiene que usarlas o cómo puede usarlas. Y me gustaría preguntarte más acerca del entrenamiento, que eres una persona que ha entrenado mucho, que ha entrenado a mucha gente que lleva mucho tiempo en el sector. Y me gustaría un poco que hables acerca de tu sistema de entrenamiento, pues cómo trabaja Jesús Ochoa, qué tipo de, si a lo mejor realizas una valoración, ya sea online, qué tipos de ejercicios te gusta meter, cómo te gusta trabajar, cómo ves tú el entrenamiento y un poco tu sistema, que nos cuentes. Bueno, a ver, todo el tema de valoración siempre, para mí, yo creo que la parte más importante de la valoración es la entrevista que tengo con la persona, ¿vale? Sobre todo cuando trabajo online, siempre dedico una horita por ahí a una entrevista vía Zoom o vía Skype con la persona para que me cuente un poco sus objetivos y también ver cuáles son sus expectativas a la hora de entrenar. Mm. Ya una vez conocido eso, pues ya ahí veo listo la experiencia que tiene entrenando, cuántos años lleva entrenando, si lleva mucho, si lleva poco, eh, qué busca él, cuál es su objetivo, eso es muy importante, o él o ella, ¿no? ¿Qué objetivo tiene la persona? ¿Vale? Si a mí una persona me va a contratar para aumentar la masa muscular, pues con ese objetivo ya yo sé cómo tengo que programar el entrenamiento. Si me contratan por salud, pues ya sé cómo tengo que programar el entrenamiento. Si me contrata porque quiere aprender algo en específico, pues ya sé cómo programar los entrenamientos. Entonces, antes de la valoración y todo esto, yo creo que es importante el conocer a la persona. O sea, esa entrevista, el conocer a la persona ya me ayuda, digamos, a clasificarlo en población general, un poco, o si no, algo más enfocado al rendimiento, si es una persona un poco más experimentada, etcétera, etcétera. Y ya luego a nivel de valoración, yo sí que lo hago de forma muy sencilla, ¿no? Ya no me complico mucho con los test, ¿vale? Sí que utilizo test sencillos, utilizo mucho el ACLR de FMS o el Shoulder Mobility por tener una imagen así general. Y ya cuando hacemos la entrevista, sí que le pido un poco que realice o sea, le valoramos Mm. rotación interna de hombros, rotación externa, rotación interna de cadera, rotación externa, un poco así para tener una visión muy desde fuera. Sé que no, sé que a veces se compensa, es difícil verlo porque se puede compensar bastante el movimiento así de forma online. No es lo mismo que verlo en una camilla, pero ya por lo menos me da una idea de por dónde tengo que ir. Eso, sumado a la experiencia y sumado al objetivo, pues ya me dice a mí cómo puedo seleccionar los ejercicios y cómo puedo arrancar. Y luego a la hora de trabajar, o sea, a la hora de programar sesiones o a la hora de planificar, es un poco dependiendo del objetivo. Tengo que, al no conocer a la persona, pues siempre empiezo de menos, siempre empiezo de menos a más. Empiezo de menos a más y generalmente mantenemos contacto semanalmente. Si tienen alguna duda o alguna cosa, por la aplicación tenemos un chat y me pueden escribir, o si no por WhatsApp. Mantenemos contacto constante, pero semanalmente voy manteniendo contacto, sobre todo al principio, para ver qué tal ha ido la semana de entrenamiento, bien, tal, no sé qué, me he sentido bien, pum, y ya puedo ir apretando un poquito más. Al final, en el diseño o sea, en las planificaciones o en los planes de entrenamiento, yo me centro en aplicar sobrecarga progresiva, de forma lógica. Voy apretando, voy apretando, voy apretando según el objetivo, ¿vale? Incluso llega momentos en que les aprieto, pero les aprieto un poco de verdad, porque sí necesito que saber cuál es el tope. Digamos que hay como unas normas, ¿no? O unos estándares específicos que hay de, bueno, tantas series por grupo muscular van a favorecer al aumento de la hipertrofia, etcétera, etcétera, o el trabajo de fuerza entre este porcentaje y este va a favorecer al trabajo de fuerza o a la ganancia de masa muscular, pero también cada persona es un mundo. Y bueno, yo sí que me gusta un poco apretarles, ¿vale? Hasta ese punto en el que ya te dicen, bueno, esta semana me he notado un poco cansado, tal, ya sé cuál es el máximo que tengo y ahora desde ese máximo, venga, empezamos a ajustar un poquito las cargas. En ese proceso se tarda a lo mejor 2, 3 meses. O sea, no es una cosa a corto plazo. Yo no hago planes de entrenamiento
mensuales y mucho menos. Ya, yo el plan de entrenamiento lo mínimo que tengo son 3 meses, pero porque en esos 3 meses ya yo me puedo garantizar algún cambio. A lo mejor el primer mes de trabajo es un mes de conociéndote. O Mm. sea, conociéndote, cómo te mueves, qué tal te vas adaptando a los ejercicios, si te gustan, si no, qué cargas vas moviendo, o hacemos esta primera fase de acumulación y vemos un poco cómo toleras las cargas y tal. Y probablemente después de esos 3 meses es que ya la planificación tome un carácter un poco más en serio, ¿no? En el que ya tienes porcentajes de trabajo, que ya tienes porcentajes de carga sobre lo que de intensidades sobre los que te puedes ir moviendo para sacarle un poco más de jugo al planning. Pero bueno, eso, yo lo veo siempre como a largo plazo. No es un trabajo a corto plazo de lo voy a contratar un mes porque quiero perder no sé cuánto. Eso no es mi tipo de público. Yo busco Yo- gente que mm. le guste entrenar, que se comprometa un poquito más en el tiempo, porque es la forma en que realmente puedes adaptar un poco o personalizar la intensidad del trabajo. Mm. No, por más que de primeras pues ya tengas unos datos o algunas cosas, siempre hay cosas que tienen que cambiar. Y no soy de los que hay gente que me ha escrito gente, pero cada cuánto cambias el plan de entrenamiento. Y, hombre, no sé, hay gente que se lo cambio cada 6 semanas, otro cada 4, otro cada 8, dependiendo un poco. Hay gente que se lo cambio cada 2 semanas porque necesito que vayan ganando otras cosas, pero no es una cosa de que constantemente voy variando ejercicios ni nada. Más bien es todo lo contrario. Más bien yo necesito que te adaptes a los ejercicios y sobre esos ejercicios puedas ir metiendo intensidad para que puedas mejorar realmente. Qué bueno, Jesús, sí, porque a veces yo creo que nos pasa que buscamos resultados a corto plazo y hay que mirar más adelante, está claro. Y lo que dices tú, que a lo mejor una persona es imposible que domine un ejercicio que lo haga a la máxima intensidad si lleva con él 2 semanas. Entonces, ¿cómo se vas a cambiarle 2 semanas, tres, si no sabe ni qué sensaciones tiene que tener en él? Claro, eso es como, mira, yo siempre pongo el ejemplo esto lo escuché de Mikey Redel. A mí me gusta mucho Mikey Redel, porque me parece genial cómo comunica y cómo habla y que sabe un montón. Él comenta que, bueno, que esto es como si, imagínate que aquí en España, como pasó anteriormente, vino Filomena, vino una nevada tremenda, todo se nevó, Madrid fue un caos porque había nieve por todos lados y no había forma de quitarla. Entonces, imagínate que, bueno, la Comunidad de Madrid invierte en más quitanieve para mejorar la forma, o sea, para prepararse para el año que viene, y sucede que el año que viene no viene una Filomena, sino que viene un terremoto. Te destroza todo, no estabas preparado para el terremoto, bueno, te preparas para el terremoto, inviertes en esto, y al siguiente año no es que viene un terremoto, sino que viene un tornado. Entonces, si tú estás cambiando constantemente los estímulos, no terminas de adaptarte. O sea, si tú en tu plan de entrenamiento tienes una sentadilla, la primera semana en la sentadilla, pues la primera serie vas ajustando un poco el stance, o sea, la apertura de piernas, la bajada, el Mm. descenso, tal. Entonces, esa primera serie ya no es efectiva. Vas ajustando cargas, vas ajustando tal, y bueno, una serie que te sirve más que todo como de aprendizaje. La segunda serie igual, sigues buscando el posicionamiento tal, y a lo mejor termina siendo efectiva de esas series la cuarta, que es la última serie, o la tercera, que puede ser la última. En la segunda semana del plan de entrenamiento ya tú sabes cuál es tu stance, ya estás más cómodo con cómo te tienes que posicionar, ya tienes una referencia de la intensidad que metiste el primer día y ya sabes pues desde dónde empezar, y esas series efectivas van a aumentar. La tercera semana ya vas con suficiente confianza, ya tienes el patrón ya Sí. integrado, ya sabes la intensidad a la que te estás manejando, ya sabes cuánto puedes apretar, cuánto no, y así el entrenamiento se va haciendo más efectivo, pero tiene que ser repetido en el tiempo. Si yo la primera semana te pongo un front squat, la segunda te la cambio un back squat, la tercera te pongo, no, de sentadilla contralateral con kettlebell, sentadilla no sé qué, no sé cuándo. Entonces al final terminas teniendo muchos estímulos, pero no terminas adaptándote, ¿vale? A Sí, menos de que las demandas sean diferentes, pero en cuanto a aumento de fuerza o masa muscular, pues yo eso es lo que busco. sí, pasa mucho, yo por lo menos en los entrenamientos grupales, mucha gente a lo mejor dice, joder, si lo hicimos la semana pasada, el ejercicio, o el entrenamiento es parecido. Y hombre, claro, si es que todavía no domina los ejercicios, ¿cómo quieres progresar en ellos? O sea, si hacemos cada día un ejercicio diferente, ¿cómo vas a mejorar? Y hay gente a veces que busca eso, que busca
No, todo nuevo, diferente, pero es que a largo plazo esa no es la mejor solución sin duda. La mejor solución yo creo que siempre va a ser el aplicar la sobrecarga Sí, progresiva. O sea, sobre ese ejercicio, la variante que vas a tener en una semana va a ser la sobrecarga progresiva. Puede ser o añadiendo kilos, o añadiendo tempo, o añadiendo más repeticiones, o como sea, pero eso es lo que te va a dar la mejora. Y esa mejora se tiene que notar para que el cliente sí, se motive también. Y también sí. influye mucho, pues que el entrenamiento se adapte un poco al cliente. Eso es una de las cosas más que yo, por lo que yo le doy mucha importancia a los test de valoración, Mm. pero le doy mucha más importancia a la entrevista que tengo con la persona, ¿vale? Porque parte de lo que va a garantizar que el trabajo, que se consigan los objetivos, va a ser que la persona se adhiera al plan de entrenamiento. Si la Mm. persona no está motivada para realizar el entrenamiento que yo le mando porque le aburre o por tal, pues no va a conseguir los resultados. O sea, no va a conseguir el 100% de los resultados. Si tiene una motivación del 50%, obtendrá el 50% de resultados. ¿Vale? Entonces, por eso en la entrevista yo le doy esa importancia, porque ya sé más o menos cómo puedo enfocar el plan de entrenamiento, cómo puedo jugar con la estructura, por ponerte un ejemplo, si tengo que acumular a lo mejor 30 repeticiones de un movimiento en concreto, por poner un ejemplo, como puede ser el, el- la sentadilla, el front squat o el sentadilla al cajón con la barra, un front squat to box, ¿no? Al cajón. Pues en vez de hacer 3 series de 10 repeticiones, igual a lo mejor le pongo un EMOM de 10 minutos y en vez de hacer 3 series de 10 repeticiones, le pido que haga 10 series de 3 repeticiones en cada minuto, ¿no? De Mm. manera de que no se distraiga, sino de manera de que el entrenamiento sea un poco más dinámico y de esa forma también pues, aprovechas un poco a limitar que haya fallos en la ejecución porque solamente está haciendo 3 repeticiones. Mm. Tiene sensación de trabajo porque el tiempo de recuperación entre una serie y otra es más corto y a lo mejor a él se le hace más dinámico el entrenamiento. ¿Vale? Más que simplemente ver 3 por 10. Joder, esto es lo mismo de siempre, ¿no? Sino que ya le das otra forma y ya eso ayuda. ¿Vale? Hay gente que le gusta así, hay gente que no. Entonces, todo ese tipo de cosas, ya tú, una vez que estás entrevistándote con la persona, pues ya sabes cómo puedes enfocar un poco para que el entrenamiento le sea un poco más dinámico, sin perder el foco y que, bueno, que él se diera un poco al entrenamiento. Sí, creo que es algo a tener en cuenta. Y Jesús, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías tú al Jesús de hace 10 años en cuanto al entrenamiento o algo que has aprendido o errores que has cometido? O por otro lado, que al fin y al cabo es parecido, ¿qué consejos le darías tú a futuros entrenadores o entrenadores para que puedan mejorar sus servicios? ¿Qué crees tú que es lo más importante o lo que más te has encontrado tú? Mira, un consejo que yo me hubiese dado hace mucho tiempo hubiese sido que masterizara bastante y mejorara bastante pues, la base, ¿no? O sea, todo lo que es fisiología, biomecánica, dominar eso ya te da unos principios de trabajo bastante buenos. Entonces, mejorar mucho en esos aspectos, mejorar en principios básicos del entrenamiento. O sea, eso es lo que tiene, o sea, fisiología, biomecánica y principios básicos del entrenamiento. Cómo leer, cómo estructurar sesiones de fuerza, seguir a gente que realmente aporte. Ahora mismo tenemos en la época que estamos hay bastante información, muchísima información, tanto buena como mala. Pero hay muchísima información rodando y que está muy al acceso de todos. Invertir también un poco en formaciones o seleccionar un poco más dónde inviertes el dinero a la hora de formarte, que es algo que también he aprendido. Yo hubo una época en que no hacía más que apuntarme a cursos, sale el curso de no sé qué, pum, me apunto, sale el curso de no sé cuánto, me apuntaba, que si el EPFA, que si el otro, que si el Exos, que si tal. Yo por lo menos el Exos nivel 2 no lo he hecho, no porque no quiera, sino porque no me aporta al tipo de público con el que yo trabajo, que es un público de población general o que va un poco más enfocado a entrenar con la estética. Pues yo no necesito hacer cambios de dirección con esta gente, ni aceleración lineal, ni deportes de equipo. Yo necesito enfocar mi formación, he enfocado mi formación más a lo mejor en programación del entrenamiento de fuerza o en referentes que tengo yo de entrenamiento, por los cuales me suscribo a sus páginas web y ya tengo acceso
a información ya filtrada o a escritos o a sus blogs que son muy interesantes y a partir de ahí me nutro un poco más. Y eso también yo creo que es un consejo que puedo dar, ¿no? O sea, ve bien en qué público, cuál es tu nicho de trabajo, de dónde está, qué es lo que te paga las facturas y haz lo mejor por mejorar tu servicio en ese nicho de trabajo. Qué bueno, Jesús, pues gracias por los consejos. Yo mismo me los apunto. Y para ir terminando, me gustaría que, por si alguien quiere conocerte más, ¿dónde te puede encontrar? Ya sea en redes sociales y que comentes algún proyectito que tienes por ahí. Por ejemplo, el que hemos hablado, que es tu pedazo de formación, que yo siempre la recomiendo, que la he hecho y que es súper práctica y que todo lo que hemos hablado aquí se honda ahí mucho más. Así que eso, que nos cuentes un poco. Bueno, para información, pues, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que lo más fácil es por Instagram, ¿no? Ahí en @8acoach es mi usuario de Instagram y ahí está toda mi información. Tengo en la biografía, tienes el Linktree y ahí está toda la información en cuanto a formaciones, fechas, todo. De momento, este fin de semana tuvimos la formación aquí en Madrid, el nivel 1. Voy a Granada, que ya afortunadamente se cumplió, se llenaron las plazas también. Voy a Valencia también, estaré en Coruña. En Valencia estoy en abril, el 8 o 9 de abril o el 9 10 de abril, no recuerdo bien la fecha, pero ese fin de semana de abril. Estoy en Coruña también el siguiente mes en mayo, el 8 o 9 de mayo estoy en Coruña. Y bueno, como proyecto en junio sale el nivel 2 de la formación, y lo voy a estrenar ahí en Valencia. Y bueno, el nivel 2 está un poco más enfocado a todo este tema, un poco de programación, de estructuración de sesiones de entrenamiento con la Kettlebell, enfocado todas a población general y un pelín en cuanto a rendimiento. Pero es que yo de rendimiento no, a nivel poco puedo aportar porque el trabajo que he tenido con rendimiento es todo con deportistas amateur, ¿vale? O sea, yo doy más o menos unas bases de cómo se puede aplicar, pero bueno, hay formaciones en las que encontrará gente que tiene mucho más experiencia que esto. Bien, un poco más de programación para población general del entrenamiento con Kettlebell o del uso de la herramienta. Y bueno, quiero hacer algo también online de formación a través con un formato diferente. Ahí le estoy dando vueltas para hacerlo pues, mediante la aplicación, yo quiero, mi idea es que haya un material audiovisual en el cual se explique un poco los principios del curso y toda la parte pues, en la que se habla en el curso, con la explicación de los ejercicios y todo, pero también que necesito conseguir que haya igual la práctica que damos en el curso, que es bastante alta y que yo creo que eso es un poco la clave de la formación, necesito hacerla online. Entonces, bueno, a través de la aplicación ya estoy trabajando, pues, elaborando diferentes progresiones, regresiones de ejercicios para que los chicos puedan ejecutarlo mediante la aplicación, todo con videos tutoriales y tal, y que bueno, que la formación también llevarla un poco más al tema online para crecer un poco más. Qué bueno, Jesús, pues pinta todo genial. Creo que, vamos, que no tengo ninguna duda que es una formación súper top que seguiré recomendando y como te suelo decir, que muchas gracias por tu tiempo, que he estado encantada de esta entrevista y que estoy seguro que has aportado un montón. Y eso es que ricasco y espero verte pronto. Gracias a ti, man. Un abrazo, Jesús, un Un abrazo. abrazo.